Iniciamos la unidad 2, estadística descriptiva. En esta unidad, como primer tema, vamos a enfocarnos en los tipos de variables. Mencionábamos que la estadística descriptiva va a ser la parte de la estadística que se va a encargar de recolectar la información, de analizarla y presentarla. Para poder presentar esta información, necesitamos recolectarla de forma adecuada. Para poder recolectar esta información, utilizamos algunos métodos como lo son las encuestas, las entrevistas, las observaciones, la observación a través de los experimentos. Entonces, necesitamos obtener información. Esa información obtenida es a través de variables, le vamos a denominar variables. Por ejemplo, tengo una encuesta. En esa encuesta, yo pregunto, ¿cuál es su bebida favorita? Y en esa respuesta me dicen sabor piña, sabor fresa, sabor jamaica. Entonces, esa respuesta es un tipo de variable y la vamos a marcar dentro de una variable cualitativa. ¿Qué es una variable cualitativa? Van a ser aquellas que nos van a hablar de las cualidades. Ejemplos: la marca de una PC, estado civil, color de cabello, todo lo que se da de forma textual. La respuesta es un texto, vamos a decirlo así. Entonces es de tipo cualitativa. Y un tipo de variable cuantitativa es cuando la respuesta es un número. ¿Cuántos hijos tiene? 2, 3, 1. Entonces es un tipo de variable cuantitativa porque la respuesta está siendo un número, pero a su vez es una variable cuantitativa discreta. ¿Cuál es la diferencia entre discreta y continua? Discreta van a ser números enteros. La respuesta van a ser 2, 3, 4, 20, 25, 1200, 1500, etc. Y cuando sea continua, las respuestas, vamos a decir lo que nos dan en decimales, como el monto del impuesto sobre la renta, el peso de un estudiante, la precipitación anual de una ciudad, etcétera, etcétera. Aquí vemos la definición. Variable cuantitativa se expresa en valores numéricos, como les comentaba, y se divide discreta, continua. Vamos a ver, por ejemplo, ¿cuánto es el salario mensual? ¿Sí? ¿Cuánto es el salario mensual de una persona que trabaja en un supermercado? Bien. Podemos tomar los resultados como discretos si las respuestas son 1200, 2500, 1800. Ahora, ¿cuándo es una variable cuantitativa continua? Cuando los valores que puedes tomar pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo, como el peso. ¿Cuánto pesa una persona? Que puede ser manifestada como número decimal, la temperatura de una persona. Y en este caso podríamos encontrar los sueldos cuando las respuestas son en como 1500.85, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Si es un valor entero, se va a tomar como una variable cuantitativa discreta. Si es una variable que incluya decimales o valores dentro de un intervalo, entonces se va a tomar como una variable cuantitativa continua. Ahora, cuando las respuestas a las encuestas o al estudio o a la entrevista describe cualidades o nos las dan en forma de textos, vamos a decirlo, como
su sabor favorito de nieve, como la marca de su celular, la marca de su automóvil, etc. Entonces, estas variables cualitativas a su vez se dividen en nominal y ordinal. Las nominales son variables presentadas sin orden y jerarquía, en donde no importa el orden. En cambio, ordinal es cuando la variable es organizada de acuerdo a una clasificación, como el grado de estudios, días de la semana, calidad de atención, nivel socioeconómico, etc. ¿Por qué? Si preguntamos cuál es su nivel socioeconómico y nos dan respuestas como alto, medio, bajo, entonces ya hay una clasificación, entonces lleva un orden, por lo tanto está dentro de la clasificación de ordinal. Sin embargo, les preguntan cuál es la marca preferida cuando elige un teléfono. Y ustedes dicen Samsung, LG, iPhone, etc. Entonces, no hay como tal una jerarquía, no lleva un orden, por lo tanto, es una variable cualitativa nominal. De esa manera se dividen las variables. Y esas variables van a ser las que nos van a dar en forma de respuesta dentro de nuestros estudios. Cuando nosotros apliquemos una encuesta, que es la forma más general de obtención de datos, vamos a tomar en cuenta de qué manera queremos la respuesta. Si queremos una respuesta cuantitativa, vamos a plantear esa pregunta de tal manera que la variable que nos vayan a dar como respuesta sea cuantitativa. Y si necesitamos obtener respuestas de tipo cualitativas o textuales, entonces vamos a plantear preguntas que nos permitan obtener ese tipo de variables. Tenemos aquí el ejemplo de una variable cualitativa. Esta es la frecuencia de consumo de alimentos en una población entre 1 y más años. Y nos da una lista, ¿sí? Esta lista son los alimentos. El objeto de estudio es una población en Canarias. Ahora, les marca a diario 3 o más veces. Y ustedes me van a decir, pero si aquí tienen números, ¿sí? Pero la respuesta, estos números que ven aquí, es la cantidad de personas que respondieron que consumen fruta fresca a diario. ¿Cuántas consumen carne 3 o más veces por semana? ¿Y cuántos consumen pescado 1 o 2 veces por semana? Etcétera, etcétera. Entonces estos números es el conteo, pero de estas respuestas. La respuesta como tal fue una variable cualitativa. La respuesta fue a diario. Le preguntaron a una persona, ¿cada cuánto consume fruta fresca? La respuesta pudo ser a diario. 3 veces por semana. 1 vez por semana. Nunca. Entonces al responder eso, se considera y se va haciendo el conteo de cuántos dijeron a diario, cuántos dijeron 3 o más veces por semana, etc. Entonces, estos números no es la variable como tal, la variable o la respuesta fue lo que tenemos aquí. Por eso es una variable cualitativa. Ahora, ejemplo de variable cuantitativa continua, ¿sí? Tiempo que dedica el niño a distintas actividades, entre 2 y 15 años. ¿Ok? Bien, aquí estamos hablando de números, de horas, ¿sí? Aquí también el conteo dice cuántas horas ven televisión y todo esto, pero estamos hablando de un intervalo de tiempo, por lo tanto se considera cuantitativo continuo, porque estamos hablando de números, más de 2 horas, entre 1 y 2 horas, menos de 1 hora, ¿sí? Entonces, es por ello que se considera variable cuantitativa continua. Una variable cuantitativa discreta sería que la pregunta haga que la persona responda una respuesta numérica entera.